vamos a poner contribuyente o sujetos pasivos. Vamos a seguir con los sujetos pasivos para que ustedes puedan ver y vamos a hacer una gráfica en función a lo que nos ha establecido esas características, ¿no? Entonces, primero nos dice que vamos a tener vamos a tener al sujeto pasivo, y este sujeto pasivo se va a dividir inicialmente en dos, ¿no? Se va a dividir en dos. El primero va a estar relacionado con los contribuyentes. Y el segundo va a estar relacionado, lo voy a hacer un poco más oblicuo para que ingrese, ¿sí?, con los contribuyentes. Y el segundo va a estar relacionado con los sustitutos. Eso es lo que me establece la norma. Los sustitutos. Perfecto. Entonces ya tengo el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria y este sujeto pasivo se divide en dos. Muy bien. Ahora lo que tenemos que establecer y determinar es, obviamente, qué es y cómo corresponde, cuáles son las características de este contribuyente para poder determinar quién específicamente es esta persona. Entonces, tenemos que recurrir al artículo 23 del Código Tributario, también del Código Tributario, y donde nos va a establecer lo siguiente, ¿no? Nos va a establecer, para no estar escribiendo varias veces, voy a determinar y vamos a ir resumiendo cada parte de esta. Ya, perfecto. Entonces nos dice, contribuyente es el sujeto pasivo, ya sabemos, respecto del cual se verifica un hecho generador, ya sabemos, de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer. Entonces ya sabemos todo eso, que es un sujeto pasivo y todo lo demás. Entonces nos dice, dicha condición puede recaer. Uno, ahí nos está enumerando, uno, en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho tributario. O sea, ¿qué nos está diciendo ahí? En esta primera parte nos está diciendo, señores, no nos va a interesar mucho que en la persona natural no nos va a interesar si es varón, es mujer, está en la frontera, está en Bolivia, en el centro, en la ciudad, nada. Lo que nos va a interesar es que es sujeto pasivo como contribuyente en calidad de contribuyente, ¿sí? La persona que realice actividades descritas en la norma susceptibles del pago de impuestos, ¿no? Y aquí nos está diciendo después, en las personas jurídicas, primero nos habla de las personas naturales, ¿sí?, de las personas naturales, y ahora nos está hablando de las personas jurídicas, y nos dice que en el caso de las personas jurídicas y en los demás entes colectivos, a quienes las leyes atribuyen la calidad del derecho, ¿no ve? Entonces, ¿qué está haciendo más o menos la norma? Nos está diciendo, por un lado, hay personas naturales que son contribuyentes, y personas jurídicas que también van a existir o van a ser contribuyentes. Y el tercer grupo importante son las herencias yacientes, comunidad de bienes y demás entes carentes de personalidad jurídica, ¿no vean? Que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que básicamente, vamos a tener contribuyentes a las personas naturales, a las personas jurídicas, y vamos a tener contribuyentes a las herencias yacientes. ¿A ver? Y por el otro lado, vamos a tener administradores, que ya voy a irles hablando de parte de estos, que son los patrimonios autónomos emergentes de los procesos de titularización y los fondos de inversión, administrados por fondos de inversión y demás fideicomisos, ¿no? ¿Por qué? Porque son representantes, digamos, estas personas las que van a establecer esa característica.
Entonces, ahí tenemos los contribuyentes, los que nos está diciendo la norma que son contribuyentes. Y entonces volvemos a establecer, no es nada nuevo que nos está determinando a partir de este concepto de sujeto pasivo, donde nos han dicho que hay personas físicas, naturales o jurídicas, y esas son las que deben necesariamente tributar cuando se le configure algún hecho imponible en algún impuesto determinado. Y aquí nos está diciendo lo único que este sujeto pasivo se va a dividir en dos, se divide en contribuyentes y en sustitutos. Los contribuyentes son los directos, digamos, vamos a establecerlos así, quienes están haciendo una actividad con relación a un hecho generador, y producto de eso tienen que pagar el impuesto, por un lado. Ahora bien, en el caso de la norma, ya entrando a los sustitutos, ¿no? De los siguientes conceptos. ¿Ya? Voy a copiar esto de nuevo y se los voy a poner para ir resumiendo lo mismo. Muy bien, entonces aquí vamos a poner también nos establece ciertas reglas para poder determinar y establecer la calidad de sustituto, ¿no ven? Entonces, nos dice que son sustitutos las siguientes personas. De acuerdo con las siguientes reglas. Primero, son sustitutos los agentes de retención. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción. Esto es muy importante, por favor, me van a entender o me van a atender aquí. El agente de retención, ¿quién es? Por ejemplo, un empleador. Porque el empleado no saca su NIT, sino el empleador para tributar el RC/IVA, por ejemplo, tiene que hacer una planilla, se ha presentado facturas, no ha presentado facturas, etcétera. Entonces, ahí va a fingir como agente de retención. ¿Y quién es el agente de percepción? El banco, por ejemplo. Cuando uno va y paga, el banco está percibiendo ese dinero. Entonces, el banco lo único que tiene que hacer es transferir ese dinero a, obviamente, las cuentas del Tesoro General de la Nación para que ingrese esos importes donde correspondan, ¿no? Y ya nos habla de nuevo las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio, profesión, intervengan en los actos y operaciones que deban efectuar la retención de los tributos, asumiendo la obligación de imposar al fisco. A ver, esto vamos a dejarlo asumiendo, lo demás ya conocemos, asumiendo la obligación de imposar al fisco, o sea que tiene que pagar o depositar, si ustedes quieren, al fisco. Ojo, aquí la diferenciación es de que no es su impuesto, sino es impuesto de otro. Ya vamos a ver en la parte 2, cuando les he dicho ahí en el sistema tributario, hay retenciones impositivas y estas retenciones impositivas son, digamos, del IUE, del IT y del RC/IVA. Ahí también estoy actuando como un agente de retención porque a esa persona que no ha sacado NIT, yo le voy a retener un determinado impuesto para que pueda tributar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es retenerle del gasto de esa persona o del ingreso que quería tener esa persona para que contribuya al fisco, ¿no? Ahora, son agentes de retención, me vuelve a hablar de los agentes de retención aquí, todas las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar las operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? La ley que va a crear un impuesto, la ley que va a crear algún tipo de tributo, me tiene que decir y me tiene que establecer quiénes son los agentes, ¿no? Y a partir de ello, obviamente, tengo que aplicar.
Aquí, en el punto 3, me habla de los agentes de percepción. Como ya les he dicho, el agente de percepción es un banco, y en este banco también me dice que son las personas naturales o jurídicas detenidas o jurídicas designadas para obtener, junto con el monto de la operación que originan la percepción, el tributo autorizado. Entonces me está determinando eso, ¿no? Pero casi no me dice nada, ¿no? Porque obviamente aquí ya está el agente de percepción asumiendo su obligación de imposar al fisco. Entonces, como no me está estableciendo ninguna otra consideración importante, vamos a dar de baja eso y nos va a decir el punto 4, efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable, esto es importante, ¿no? Responsable ante el fisco. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que yo le retenga a esa persona ya dejó de tener algún vínculo con la administración tributaria. Si va y le fiscaliza a la administración tributaria a esa persona, lo que va a decir es, señores, ya me ha retenido, yo no tengo nada que ver, vayan a cobrarle el impuesto a él. Entonces van a ir donde esa persona, ¿sí? Donde los sustitutos, que también vamos a poner, pueden ser personas naturales o jurídicas, dice en calidad de agente de retención o percepción. Pero aquí nos está diciendo, es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. Ya la responsabilidad, por eso es un sustituto, está entrando en reemplazo del contribuyente, porque ya le ha retenido. Lo único que tiene que hacer es imposar al fisco y obviamente establecer esa característica, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo de dicho importe. De no realizar la retención o percepción, aquí esto es importante, ¿no? Vamos a poner aquí, de no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente. O sea, ahí le voy a decir, señor, no te había retenido. Al otro le decir, ¿por qué no me has retenido si tenías que retenerme? Ah, que me he confundido, etcétera, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer, los dos son responsables. Y el fisco, en ese caso, puede ir o al contribuyente o al sustituto. ¿Por qué? Porque, digamos, al que lo puede encontrar más fácilmente. Porque si va donde el contribuyente, le puedes decir, ah, señor contribuyente, de esta transacción que usted ha hecho, no le han retenido, pague. ¿No ve? No va a poder decir, no, pues vayan a cobrarle al sustituto porque no le han retenido. Entonces, ahí, por ejemplo, la administración tributaria puede elegir a cuál ir, directamente al contribuyente o al sustituto. Y cuando va al sustituto, esta última parte, sin el perjuicio del porque si el sustituto paga, le puedes repetir ese importe al contribuyente y le puedes decir, oye, en un proceso ya privado, en un proceso porque retenerte, y como no te has retenido, el fisco ha venido y me ha hecho pagar a mí. Como ya he pagado, vos devolverme, ¿no? Entonces, más o menos es esa la acción de repetición que va a hacer este sujeto, este sustituto, mejor dicho, este sustituto con el contribuyente. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas, dice, sin normas legales o reglamentarias que la autoricen. Ah, cuando es un arbitraria, digamos, ¿no? No hay norma, pero te tengo que retener y les retengo. Y entonces no he imposado al fisco. Entonces ya es un problema entre los dos. Nada más, eso me está diciendo esta norma porque obviamente no voy a poder establecer ni determinar cualquier otra situación o cualquier otro aspecto. Es lo único que me está estableciendo y me está determinando esta situación. ¿Tiene alguna consulta, jóvenes? Licenciado, Dígame. licenciado, tengo una consulta en lo que es, por decir, en lo que es el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, por decir, como sabemos bien que es, El esto se cobra, el licenciado, banco.
El banco ahí actúa de dos maneras. El mismo banco me tiene que retener y el banco tiene que imposar al Tesoro General de la Nación. ¿No ve? Entonces, el banco es agente de retención y agente de percepción en esa transacción. Y sí, licenciado, igual es, o sea, este impuesto es más que todo, digamos, cuando tienes una cuenta corriente o una caja de ahorro. Pero en caso de que, por decir, yo como empresa tengo mi cuenta corriente, pero voy a recibir, por decir, en efectivo, en dólares. Yo al que me está pagando o al cliente o proveedor que me está pagando, le puedo decir, sabes, tengo que hacer una retención por el ITF o simplemente eso ya correría por mi cuenta, licenciado. No, lo que pasa es que el banco ya está automatizada sus cuentas, ¿no? Cuando son en dólares, automáticamente, digamos, si te quieres transferir 100, te va a quitar el 3 por mil y solo te va a depositar el resto. Lo demás ya tiene que estar con la retención debida. O sea, no te va a llegar 100. Tienes que tomar tus recaudos, ¿no ve? Tienes que tomar tus recaudos ahí. Es como la determinación de un precio. Vos, si quieres que tener efectivo 100, digamos, $100 efectivo, lo que le tienes que decir, oye, te va a cobrar el banco comisión y adicionalmente te va a cobrar el ITF, ¿no? Y a mí también. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir de los 100 un importe más arriba, digamos, vamos a llamar más comisiones 105, y eso es lo que tiene que depositar. Entre comisiones y el ITF, digamos, se lo lleva $5 el banco y te tiene que llegar netos $100, ¿no? Es así como tiene que trabajar el banco. Ah, ya, está bien, licenciado. Entonces, en caso de que, digamos, no se haga, por decir, la transferencia directamente con banco y solo sea, digamos, él me entrega el efectivo de dólares, eso ya tendría que yo prever para decir, digamos, si aumentarle o decir ya este precio, pero eso ya va a correr por mi cuenta, ¿no, licenciado? Lo que pasa es que si te entrega en efectivo, obviamente no hay ITF, ¿no? ¿Por qué? Porque el ITF se configura al momento de manejar tu cuenta bancaria. ¿Te ubicas? Al momento de manejar tu cuenta bancaria. Pagos, cobros por medio de tu cuenta bancaria. Pero si vos haces pagos, cobros directamente, digamos, en dólares, no sé, me voy a inventar un ejemplo. Voy y vendo en los Justus audífonos, ¿no? Soy una persona mayorista, digamos, ¿no? Inclusive así, soy mayorista y voy y a cada puestito le dejo $1,000, digamos, en audífonos para que vendan. Y esos señores me van a pagar directamente cuando les vaya a cobrar, entonces obviamente que ahí no hay ITF porque no estoy utilizando una cuenta bancaria. ¿Cuándo vamos a utilizar el ITF? Cuando uno de ellos me diga, te voy a depositar. Ah, muy bien, si me vas a depositar en mi cuenta, tienes que considerar de que el banco te va a cobrar comisión, te puede cobrar comisión si no es del mismo banco, y adicionalmente el ITF por la utilización de cuenta en dólares, ¿no? Eso es. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, más jóvenes? Licenciado Dígame, Bernardino. Bernardín, ¿cómo está? Una consultita. En la parte de la responsabilidad solidaria, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, el empleado, cuando presenta la factura para su descargo, comete un error en el, no sé, en el número de autorización, digamos? Entonces, esta generación del pago de ese impuesto más su multa, ¿va a cargo de la gente de retención o del empleado? A ver, por ejemplo, hay que delimitar, ¿no? La persona que ha cometido el error, ¿bajo qué persona está funcionando, si ustedes quieren, entre comillas? ¿Está como persona natural o está como parte de la persona jurídica? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo soy el contador de una empresa, vamos a suponer Pollos Copacabana, yo soy el contador de Pollos Copacabana y me he equivocado como contador, obviamente, ¿quién debe? No el contador. A impuestos no va a ir al contador y le dice, oye, vos te has equivocado y tienes que pagar el impuesto. No, va a ir a Pollos Copacabana, al representante legal,
le va a notificar, le va a decir todo lo que corresponda, etcétera, etcétera. Entonces, quien debe, digamos, no es el contador, es la persona jurídica, que en este caso es Pollos Copacabana, ¿ya? Que es Pollos Copacabana. Ahora, internamente, puede ser que el gerente, el representante legal, le diga lo siguiente a el empleado, al contador. Mira, yo te estoy pagando porque se supone que vos eres una persona, que conoce, sabe, por eso estás trabajando en la empresa y no podías cometer esos errores. Ahora, de tu sueldo, te voy a descontar estas multas que hemos pagado. Hay muchas empresas que van así contra el contador. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay otras empresas que le dicen, ah, mira, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, no, que no te vuelva a pasar, digamos, ¿no? Y dejan y pagan, ¿no? Dependiendo del tipo de gerencia, empresa, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Te he contestado, Bernardino? Sí, sí, licenciado. Perdón, ¿y qué pasa cuando para las facturas en el formulario 110, para el pago del RSIVA, ahí el empleado comete un error al transcribir, digamos, y con el tiempo se le depura la factura? Ahí es distinto, digamos, ¿no? Ahí hay distinto. Hay responsabilidades del agente de retención y hay responsabilidades del agente de percepción, no, perdón, de la persona natural, en este caso el dependiente. Por ejemplo, yo como empresa tengo que verificar las fechas, que esté dentro del rango, etcétera, si es superior a 50,000, que haya bancarizado, si no devolverle. Si he cumplido con todas mis labores, no tengo yo como agente de retención ningún problema. ¿Por qué? Porque el empleado puede ser que me haya inducido a un error. Se haya comprado una factura, ¿no? O una o varias facturas se ha comprado. Yo no tengo como agente de retención la potestad de verificar si esa factura es verídica, se ha declarado, etcétera, porque no tengo los instrumentos necesarios. Entonces, cuando venga fiscalización, yo lo único que voy a decir, lo único que me van a pedir, señor, muéstreme su declaración jurada del señor Pepito Pérez, muéstreme sus facturas, yo le voy a entregar todo eso. ¿Usted ha cumplido con los requisitos? He cumplido, muy bien. Entonces, yo me estoy saliendo del lío, si ustedes quieren, yo me estoy saliendo del lío obviamente, porque he cumplido mis funciones. Y a quien le tienen que ir a buscar, notificar y todo lo demás es al empleado. ¿No ve? Para que en estos casos yo no tenga que pagar la deuda, tengo que demostrar que he cumplido con todos los requisitos, que no ha sido negligencia mía. Estaba bien el número de orden, los datos que ha transcrito estaban correctos, etcétera, etcétera. Y entonces no voy a tener ningún tipo de problema o inconveniente. ¿Ya? Eso es. Listo. Gracias, licenciado. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Perfecto. Entonces, ya ahí, dentro de estos dos que son los sujetos pasivos, hay otras figuras que pueden establecerse en la característica de un sujeto pasivo. Por ejemplo, los deudores solidarios, ¿no? Los deudores solidarios. ¿De qué me va a establecer o qué me va a decir la característica de estos deudores solidarios? Me va a establecer inicialmente, y obviamente de acuerdo con la normativa, que los deudores solidarios son sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que una ley especial, ¿sí?, dispusiere lo contrario. En los demás casos son, obviamente, o tienen una solidaridad y debe ser establecida expresamente por ley. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Por ejemplo, ¿qué les voy a decir? Yo tengo dos representantes legales, los deudores solidarios, un ejemplo, ¿no? Tengo dos representantes legales.
por si uno viaja, el otro, a los dos los he inscrito a la administración tributaria. Perfecto. A partir de ahí, lo que tengo que establecer y determinar es que la administración tributaria lo puede notificar a cualquiera de los dos. Puede ir a exigir la deuda por su representación de la sociedad a cualquiera de los dos. ¿No ve? En estas circunstancias, obviamente, voy a poder establecer y determinar esas características. Entonces, como en el anterior ejemplo estábamos viendo, cuando yo no le he retenido, digamos, como agente de retención, ni el otro se ha ubicado que tenía que retenerle, entonces ahí estamos en calidad de deudor los dos. Un ejemplo más sencillo es ese. Los dos estamos en calidad de deudores. Entonces, en esta calidad de deudores, lo que tenemos que hacer es pagar cualquiera de los dos. Y aquí la norma me dice, los efectos de la solidaridad son, por ejemplo, ¿no? Aquí me está estableciendo, uno, que la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. Entonces, como cuando les decía, si no he retenido algo, ejemplo, aquí le vamos a poner, ejemplo, si no retuve un impuesto, el SIN va contra cualquiera de los dos. ¿No ve? Ese es el ejemplo. No había retenido yo como agente de retención. Perfecto. Y el otro no ha pagado obviamente el impuesto, le he entregado toda la plata. Entonces el SIN, una vez que verifique estos hechos, puede ir y puede determinar que, en este caso, a cualquiera de los dos, porque como no ha pagado el otro, yo no he retenido, cualquiera de los dos puede pagar. Y después, obviamente, habrá la acción de repetición, lo que les he comentado. Ahora, fíjense esto. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás sin perjuicios de su derecho a repetir civilmente. ¿No ve? Entonces me está diciendo, si uno de ellos ha pagado, le puedes repetir. ¿A quién? A quien le tenía que retener, por ejemplo. ¿No? Como no te he retenido, oye, yo he pagado para no tener problemas porque la empresa no quiere tener problemas de esta índole, entonces devolvemos. Si el otro se quiere hacer, digamos, entre comillas, al loco y dice, no, pero vos debías retenerme, es tu culpa y todo lo demás, yo le puedo hacer una acción de repetición desde el punto de vista civil. ¿No ve? La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficiario que haya sido concedido a esa determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducciones de parte de la proporción del beneficiario. ¿No? Ahí nos está diciendo básicamente algo que tiene que suceder y es algo lógico, ¿no? Me está diciendo, señores, si uno ha pagado su cuota parte, digamos, se ha reconocido, los otros tienen que nomás cancelar o el mismo tiene que cancelar, es lo que me está diciendo. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores favorece obviamente a los demás, ¿no? Entonces, es como manejarlos en combo a estos deudores solidarios, ¿no? Por ejemplo, la empresa puede decir, señores, ustedes han venido a cobrarme, perfecto, pero este tributo está prescrito. Y esa prescripción va a ser también favorable a la persona a la cual no se le ha retenido. Eso es lo que nos está diciendo en ese numeral 5, ¿no? Y ahí están los deudores cuando existan dos deudores. Generalmente, en el caso aduanero, por ejemplo, las agencias despachantes de aduana a veces se ponen como deudores solidarios juntamente con el contribuyente que ha importado, ¿no? Porque ambos tenían la necesidad de hacer un adecuado control para esto. Luego tenemos a otras personas que son los terceros responsables, ¿ya?
los terceros responsables. Entonces, aquí vamos a anotar otra característica, son los terceros responsables. Y les voy a poner bien facilito, digamos, no sé, yo estoy manejando el patrimonio de alguien, de algún niño, digamos, ¿no? Menor de edad. Como el menor de edad no puede hacer actividades comerciales y todo lo demás, pero yo estoy haciendo por cuenta de él, entonces yo soy un tercero responsable y como tercero responsable debo yo responder a todo lo que corresponda, ¿no? Entonces la norma me establece y me dice lo siguiente con relación a los terceros responsables. Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo, o sea, yo no soy ni contribuyente ni sustituto, no soy ninguno de los dos, ¿sí? Deben por mandato expreso del presente código o disposiciones legales cumplir las obligaciones. El carácter, me dice, de tercero responsable se asume por la administración del patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. Recuerdan aquí cuando les he dicho que había aquí los fideicomisos, fondos de inversión, etcétera. Estos fideicomisos, este proceso de titularización, etcétera, no tienen personalidad jurídica. O sea, una de las características es de que tiene que tener una personalidad jurídica para que impuestos vaya y le cobre a una persona. Si ustedes quieren algo más fácil, si no me están entendiendo esta parte, son como proyectos, digamos, yo creo un proyecto dentro de la empresa. Entonces no voy a sacar una personalidad jurídica ni todo para ese proyecto, no lo voy a hacer. Como yo lo estoy administrando, entonces la empresa es la que asume eso por esos terceros responsables, ¿no ve? ¿Por qué? Porque dentro de este patrimonio puede haber personal que trabaja, puede estar ganando comisiones, puede estar ejecutando gastos, etcétera. Entonces, la responsabilidad es de estas terceras personas, ¿no? Por ejemplo, los casos en los cuales van a tener que establecer esta responsabilidad de los terceros, voy a copiar todo esto mejor. En algunos ejemplos, vamos a ponerlos aquí y los vamos a hacer un poco más chiquititos para que ingresen, ¿no? Muy bien, entonces los ejemplos, por ejemplo, van a estar relacionados a lo siguiente. Por ejemplo, los padres, albaceas, tutores y curadores capaces, ¿no? Por ahí tiene una herencia, se le deja una herencia, una fábrica a un incapaz, un menor de edad, y ¿quién tiene que establecer, digamos, no sé, el padrastro, digamos, vamos a suponer, el juez le ha dado la potestad, ya perfecto, entonces va a entrar como tutor, va a entrar como albacea, como curador o como padre, y entonces él es uno de los que tiene que responder a la administración tributaria. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esto es algo muy importante. Si vos te estás haciendo nombrar representante de la empresa, pues te vas a hacer nombrar con todos los beneficios que tenga, pero también con todas las obligaciones. Entonces no es solamente decir, uy, soy el representante legal de la cervecería, uy, qué bien, de la empresa más grande de Bolivia. No, tengo obligaciones y tengo que estar yo pendiente de qué es lo que tiene que declarar, etcétera, la cervecería para que no exista ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Eso es importante, jóvenes. Luego está que los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carezcan de personalidad jurídica, ¿no? Como ya les he explicado en esta clase de fideicomisos, etcétera. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y dispongan. Casi similar al anterior. Los síndicos de quiebras, cuando hay una quiebra se nombra un síndico y este síndico es el que debe responder por estas características. Y por último nos dice
Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere el código y las demás disposiciones normativas, ¿no? Entonces, es responsable sobre todo lo que pueda suceder estos terceros responsables dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Muy bien. Entonces, con eso, obviamente, vamos a establecer que todos, absolutamente todos estos, tienen que responder a la administración tributaria, ya sea como contribuyente, ya sea como sustituto, ya sea como deudor solidario o ya sea como tercero responsable, son los que van a tener que, obviamente, dar cuentas a la administración tributaria para que esta administración tributaria pueda determinar esa situación. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta? No, Alicia. Ya, perfecto. Ahora vamos a algo más sencillo, el domicilio tributario. A ver, ustedes tienen un domicilio hoy día, ¿no? Donde han pernoctado, digamos, ¿no? Su domicilio o su residencia habitual. Digamos. Muy bien. Cuando uno va haciendo actividad comercial, puede tener distintos tipos de domicilios. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, en un lugar determinado, fuera de mi casa, entonces puedo tener también ese domicilio donde estoy realizando mis operaciones, donde estoy realizando las transacciones, si ustedes quieren. Pero ese mi domicilio puede ser distinto del lugar donde sean las oficinas administrativas, ¿no ve? Entonces, ahí voy a tener otro tipo de domicilio. O por último, si no quiero tener problemas, ¿no? Que no me vengan a buscar, etcétera, a la oficina, puedo poner un domicilio procesal, un domicilio donde el bufete de mi abogado, por ejemplo, ¿no? Donde esté mi abogado. Entonces, hay distintos tipos de domicilios, ¿no? Pero en cual nos vamos a centrar nosotros es en el domicilio tributario. En el domicilio tributario me establece que para efectos que la administración tributaria pueda notificarme, ¿sí? Debo yo fijar un domicilio. ¿Y cuándo voy a fijar este domicilio? Al momento de sacar mi NIT, ¿no ve? Fijo un domicilio al momento de sacar mi NIT. ¿Qué es el NIT? El número de identificación tributaria, ¿no ve? O cuando puedo modificar, cuando lo modifico, ¿no? Modifico. Muy bien, ahí voy a establecer mi domicilio. Ahora bien, ¿para qué voy a fijar un domicilio tributario? ¿No ve? Voy a fijar un domicilio tributario para que en ese lugar tengamos, digamos, intercambios de comunicación. Esto lo voy a poner entre comillas de comunicación porque me pueden notificar mis fiscalizaciones ahí, ¿no? ¿Sí? Con la administración tributaria. Entonces, le estoy diciendo, señores de la administración tributaria, vengan, ¿no? Vengan, aquí está mi domicilio. De preferencia, me dice, de preferencia, debe ser en el territorio nacional, ¿no? En el territorio nacional y en el lugar donde esté la actividad comercial o productiva.
O sea, ahí me está diciendo, fíjense, de preferencia, ¿dónde? ¿Dónde es tu fábrica? ¿Dónde estás elaborando? ¿Dónde estás vendiendo? De preferencia, hazlo ahí. Perfecto. Ahora, obviamente, echa la ley, echa la trampa. Hay contribuyentes de que fijan, digamos, su domicilio tributario, no sé dónde les voy a decir, en Guarina. ¿Conocen Guarina, Liralago? Guarina. Puedo fijar ahí mi domicilio tributario, perfecto. ¿No? Y mis operaciones, ¿dónde las realizo? En la Buenos Aires. Ah, entonces voy a tener mi domicilio tributario en Guarina, pero puedo sacar una especie de sucursal en la Buenos Aires, que va a estar ahí mi NIT y todo lo demás. Pero no me pueden notificar en la Buenos Aires, me tienen que notificar en Guarina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los impuestos tienen que viajar, ¿no ven? Pero ya vamos a ver en los medios de notificación, ya hay la notificación electrónica, eso quiere decir que por un mensaje de correo me pueden notificar cualquier tipo de situaciones, aspectos que pueda tener. Muy bien. Licenciado, disculpe. Dígame. Tengo una consulta. Estoy leyendo el artículo 37 del domicilio tributario, en el cual indica domicilio en el territorio nacional. En determinado artículo dice de que las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, pero lo que nos puso en la diapositiva dice de preferencia. O sea, lo que nos puso ahí es como si tuviéramos la opción de estar en el territorio nacional o en algún país extranjero. Esa es mi confusión un poco, licenciado. Y lo que dice preferentemente es preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. En Gracias. eso, no sé si me podría aclarar un poco, licenciado, porque me confundió un poco. Ahí está mejor, ¿ya? En el lugar donde realiza sus actividades comerciales o productivas. Ahí está mejor, ¿ya? Comerciales o productivas. Perfecto. Muy bien. Entonces, gracias. Bajo esta característica, nosotros debemos establecer este domicilio, que ya les he dicho que puede ser en cualquier lugar que yo vea por conveniente. He empezado de un lugar extremo, digamos, algo que los contribuyentes lo pueden hacer, ¿no? Fijar, digamos, no sé, a ver, de Caranavi, tres horas adentro, un lugar, ¿listo? Lo único que tengo que hacer es demostrar que obviamente hay factura de luz, agua o algo por el estilo que pidan y listo, ahí está mi domicilio. ¿Por qué? Porque ahí estoy, digamos, sacando los productos, no sé, lo que corresponda. Entonces, la administración tributaria tiene que tener constancia de ese domicilio que yo tengo en ese lugar. Otros, en el mismo lugar van a fijar su domicilio procesal, tributario, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente establecen esas características. Por ejemplo, mi persona. Antes de la pandemia yo tenía una oficina que era mi horario, digamos. Después tenía otros domicilios, ciertas cuestiones, etcétera. Tenía varios domicilios. Pero una vez que ha surgido la pandemia, entonces lo primero que se ha hecho, como todo, es reducción de costos y todo lo demás, para que voy a pagar el alquiler. Lo que hemos hecho es devolver ese alquiler y todo lo he traído a mi domicilio. Ahora, mi domicilio legal, mi domicilio tributario, mi domicilio de, si ustedes quieren, para ir a votar, que en el cual he fijado, es el mismo. Es el mismo. Entonces, todos vienen y me pueden ubicar aquí en la ciudad de La Paz, en Sopocachi, etcétera, donde yo vivo, porque ahí está mi domicilio de todo. Mi domicilio tributario, como les he dicho, mi domicilio identificado para la votación, si soy jurado, mi domicilio laboral, si ustedes quieren, todos mis domicilios están en esas características y obviamente a partir de ello poder tener estas circunstancias. Ahora viene el domicilio de las personas naturales, ¿no? Como les estaba hablando hace un momentito, yo que soy una
persona natural, ¿no? También alguno de estos domicilios que yo pueda establecer, ¿ya? Entonces, vamos a buscar lo siguiente y vamos a hacer el siguiente. Me dice, cuando la persona natural no tuviera domicilio señalado, o sea, no es señalado un domicilio, que eso es algo raro porque ya les he dicho, al momento de tener mi NIC, tengo que señalar, o teniéndolo señalado, este fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es. ¿Qué dice ese primer párrafo? Me dice, señor, si usted no ha fijado un domicilio, ¿qué puede ser que no haya fijado un domicilio? Que no me he inscrito en el NIC. ¿No ve? Yo estoy realizando actividad comercial, digamos, estoy dando clases, estoy asesorando, pero no, todo lo que yo estoy haciendo es sin factura, les digo. Y la administración tributaria se ubica y me dice, Rodrigo Burgos está dando clases, está dando asesorías, está dando todo, pero no factura. Entonces es un contribuyente, soy contribuyente, que no me he inscrito. Entonces ingreso dentro de este contexto, ¿no? Y la administración tributaria, ¿qué va a hacer? Va a fijar el domicilio la administración tributaria. Me va a decir, señor, sí, ¿dónde vive? En tal lugar. Perfecto. ¿Ese lugar es de su residencia habitual? Sí. ¿Su vivienda permanente? Sí. Ese va a ser su domicilio. Ya me van a notificar automáticamente en mi domicilio. Por eso la norma les establece eso. Y la segunda característica es cuando yo he querido engañar, digamos, a la administración tributaria. Le he dicho, ¿dónde es su domicilio? Le he dicho en la avenida, a ver, ¿cuál avenida? Avenida Camacho, número 5328. Perfecto. Y no estoy ahí. No tengo oficina ahí. Llegan, ven, 2358, ¿lo conoce a Rodrigo Burgos? No, o no existe ni siquiera ese número, 2358 en la avenida Camacho. Entonces, de la misma forma, la administración tributaria va a establecer esto, ¿no? Va a decir, el lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente, si conocen la casa. Segundo, el lugar donde desarrolla sus actividades, ¿no? Ahí por ahí me voy al monobloc, digamos, a dar clases y ahí me han pescado, estoy asesorando, pues no conocen mi domicilio, no tienen la obligación de conocer mi domicilio, entonces me pueden decir, entonces aquí tiene, ¿no? Aquí es donde le vamos a notificar y punto. ¿Por qué? Porque usted ha querido engañar, teniendo actividad comercial, no ha querido, obviamente, inscribirse. El lugar donde ocurra el hecho generador, en el monobloc, por ejemplo, si me voy y ahí estoy haciendo el informe, estoy entregando el informe, de no existir domicilio en los términos numerados precedentemente. Entonces, la administración tributaria tiene facultades, fíjense, esas son las facultades importantes de la administración tributaria, de que si ve que algún contribuyente no se ha inscrito, entonces de oficio puede inscribirle. Y al inscribirle de oficio, ¿qué domicilio le va a poner? Si conoce su residencia habitual, le pondré esa residencia, si no, obviamente, donde desarrolle su actividad principal o donde le haya verificado haciendo el hecho generador, ¿no? Donde ahí está entregando el informe, etcétera, ¿no? A elección de la administración tributaria, los dos primeros, y el tercero, obviamente, en función a los requisitos que pueda tener. Muy bien. Y el último caso es el domicilio, ya no de las personas naturales, de las personas jurídicas. Esto es más complicado, ¿no? Todavía en el otro, en el caso de las personas naturales, puedo decir no conocía, desconocía, pero aquí ya en personas jurídicas
se puede entender y establecer de que ha existido una conformación de una sociedad y pese a ello no he querido tributar, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que pueden ir en contra de estas personas. Ahora bien, vamos en las jurídicas. Dice, cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado, teniéndolo por señalado, este fuera inexistente, lo mismo que en el caso de las naturales, vamos a ir con estas circunstancias. El domicilio va a ser el lugar donde se encuentra su dirección, ¿sí? O administración efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Ah, ustedes habían estado trabajando en la Camacho, en este edificio ABC. Perfecto, entonces ahí les voy a notificar. La administración tributaria ha tomado conocimiento de eso y va a notificar ahí desde la apertura del NIF. Con que notifique la apertura del NIF, listo, el contribuyente después va a tener que ir a cambiar, si quiere cambiar otro domicilio, etcétera, ¿no? 2, el lugar donde se halla su actividad principal, en caso de no conocerse dicha dirección o administración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, no sé, les voy a decir, hay lugares que hacen actividad comercial, digamos, clandestina, ¿no? Entonces, la aduana va decomisa, por ejemplo. En impuestos puede ir y le puede poner ahí su NIF y le dice, señor, usted tiene que emitir factura y a partir de la fecha tiene que regularizar toda su situación, ¿no? Perfecto. El señalado en la escritura de constitución de acuerdo con el Código de Comercio. Generalmente ahí tenemos problemas porque en el Código de Comercio, si bien el Código de Comercio dice fijar un domicilio, también dice en el territorio nacional. Entonces, en los testimonios de constitución no se pone generalmente el domicilio, así, Avenida Camacho 543, piso 3, edificio Mediterráneo, no ponen eso, sino el domicilio de la sociedad estará en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque obviamente si cambian de domicilio, después van a tener que hacer todo un papeleo que es el cambio del domicilio, etcétera. Entonces, mejor no tengo esos problemas y dejo así nomás la escritura de constitución. Siguiente, nos dice el lugar donde ocurra el hecho generador en caso de no existir el domicilio en los términos de los numerales anteriores, ¿no? Para las asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad jurídica que aplicaran las reglas establecidas a partir del numeral 2 de este artículo, la notificación así practicada se considera válida para los efectos tributarios, ¿no? Entonces, en resumen, tanto para las personas naturales o jurídicas, primero el fisco, si identifica que alguien está haciendo una actividad comercial y no ha sacado su domicilio, lo primero que va a hacer la administración tributaria es tratar de que vaya a regularizar esta situación. Y por otro lado, le sacará fiscalizaciones para determinar, obviamente, si corresponde o no corresponde daños económicos al fisco, ¿no? Y si corresponde, le hará pagar. ¿Alguna consulta? ¿No tienen ninguna consulta, jóvenes? Bien. Licenciado. Licenciado, en caso de, por decir un ejemplo, digamos, tengo mi negocio y, digamos, no lo he inscrito todavía al NIF, a todo lo que es impuestos, y ya impuestos en sus inspecciones que van y llega a lo que es mi negocio y me dice que me va a inscribir en ese momento. Y en ese momento yo puedo decirle, digamos, póngame con el domicilio, digamos, tal dirección, o me va a poner con lo que, digamos, donde está ya mi domicilio, o sea, mi negocio. Claro, lo que pasa es que la administración tributaria, cuando hace este tipo de verificaciones, digamos, de que las actividades comerciales tengan su NIF, si no tienes NIF, te dan un plazo. Digamos, te dice, tiene 48 horas para sacar su NIF. Entonces, en las 48 horas vos puedes ir a sacar tu NIF, ¿no? Puedes ir a determinar tu domicilio y todo lo demás, que puede ser el mismo lugar u otro lugar. La condición es que en el lugar donde te han inspeccionado tienes que tener un NIF, ya sea como
domicilio principal o como sucursal. Eso es lo importante. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ahora, si no has cumplido, digamos, siguiente paso, no has cumplido, no, se van a olvidar los de impuestos, para que yo sigo aquí. Vuelve el fiscalizador, te dice, a ver, señor, le hemos dejado una notificación para que usted vaya y se inscriba voluntariamente a la administración tributaria. No lo ha hecho, perfecto. Entonces, ¿con qué va a venir? Ya va a sacar todos los datos, vamos a suponer que de nuevo estás en la Camacho, no sé, pues, número 123, local 4, y ya, te va a pedir tu documento de identidad, nada más tu carnet de identidad, y ya te va a sacar un NIT y te va a ir a notificar con ese NIT, ¿no? A partir de hoy, este es su NIT y que usted tiene que hacer. Al día siguiente, ya puede venir fiscalización. Te dice, señor, ¿cuánto tiempo está aquí? Pues vos le puedes decir 3 meses, nada. Muéstreme su contrato de alquiler. Entonces ya empieza una fiscalización. ¿Por qué? Porque la administración tributaria va a querer saber cuánto has evadido de impuestos. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga consultas con el tema del sujeto pasivo, los sujetos pasivos y el domicilio? Nadie. La siguiente clase vamos a avanzar ya el tema de la base imponible y la alícuota, que es esto muy importante para la materia tributaria, y después vamos a entrar a algo ya interesante que es la deuda tributaria, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo con ustedes el día jueves, queridos jóvenes. ¿Ya? Gracias, Lice. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.